Bienvenidos al Mobile World Congress, seguimos la cobertura día 2 de este congreso que se está celebrando en Barcelona sobre todo lo relacionado con la telefonía móvil. Tenemos a dos empresas muy importantes, Alcatel-Lucent y Ericsson, que nos visitan para hablar de 5G y LTE Advanced. Margaret, Elizabeth, bienvenidas a telesemana.com. Primera pregunta, ¿qué estáis mostrando en vuestros diferentes stands con lo relacionado a mobile broadband y a 5G? ¿Qué es lo que estáis intentando enseñarle a los operadores con respecto a 5G? Empezamos por Alcatel-Lucent. Bueno, en nuestro stand estamos mostrando innovaciones bien interesantes. En primer lugar, todo lo que es Virtual RAN es un elemento muy importante dentro de las redes, no solo del LTE, sino también como un paso inicial para ir hacia esa quinta generación del que todo el mundo está hablando. Adicionalmente, estamos mostrando lo que llamamos Wireless Unified Networks, donde comenzamos a combinar diferentes tecnologías de acceso para dar un mejor performance para los usuarios. Y en nuestro stand precisamente estamos mostrando la combinación de Wi-Fi y LTE en algo que hemos llamado Wi-Fi Boost, Wi-Fi and LTE Boost, en donde simplemente lo que hacemos es aprovechar las bondades de cada tecnología. El Wi-Fi es muy bueno en el downlink, no tan bueno en el uplink. Entonces en el uplink utilizamos tecnologías de 3G o 4G para dar una experiencia de usuario que requeriría en lo que se requiere, en lo que se define como espectro licenciado, un espectro muy superior. Pero combinando estas dos tecnologías podemos ofrecer una mejora en lo que es el desempeño del downlink, que va entre el 20 y el 70% en una primera etapa. En una segunda etapa también demostramos cómo utilizamos el Wi-Fi y el LTE en el downlink y el LTE en el uplink para justamente mejorar esa experiencia de usuario. Y toda esta innovación se puede prestar no solo en las macroceldas, sino también en las metroceldas, que es otro paso hacia esa quinta generación, cómo acercar el acceso hacia el usuario a través de estas soluciones pequeñas. Antes de que pase contigo, Margaret, cuando has dicho Wi-Fi Boost, ¿te refieres al LTE Unlicensed? No, lo que estamos demostrando en el booth es con el LTE License. Evidentemente el próximo paso es también el LTE Unlicensed. Sería que Wi-Fi apoya al LTE, no el Unlicensed directamente. El LTE apoya al Wi-Fi realmente. Al revés. Sí, exactamente. Estupendo. Margaret, cuéntanos qué está Ericsson mostrando con respecto a novedades de banda ancha, porque vosotros sí que estáis trabajando en temas de Unlicensed LTE, ¿no? Sí, precisamente. Bueno, en nuestro stand tenemos por el quinto año consecutivo hablando de Network Society. Entonces, dentro de este escenario tenemos las innovaciones que traemos son la parte de radio, el Ericsson Radio System, ¿no? Con lanzamientos ahí de nuevos radios, de la parte de banda base también nueva, de routing, y tenemos también ahí la DOT, ¿no? Que lanzamos el año pasado y ahí hoy tenemos ahí funcionando. Se puede ver, y toda la familia de Small Cells también. Esto para la tecnología de hoy y ya preparada para el futuro, ¿no? Entonces la tecnología que estamos lanzando ya está preparada para LTE Advanced, ¿no? Con las carrier aggregations, ¿no? De 2, 3, que precisamente ayer anunciamos un acuerdo ahí con Singtel, ¿no? Y Qualcomm para disponibilizar throughputs de hasta 450 megabits por segundo. Entonces, esto todo hacia 5G. Como tú comentaras también, al inicio del año, nosotros fuimos los primeros a lanzar este Unlicensed. Que vosotros lo llamáis Sí, LAA. LAA es el estándar. License Assisted Access. Eso es. Sí. Entonces, ¿qué es eso? Utilizamos el espectro no licenciado con el apoyo del espectro licenciado para proveer una performance mejor, ¿no? Entonces, un throughput mejor, y para eso empezamos entonces mejorando la cobertura indoor, ¿no? Entonces, con las small cells. Esto vamos a disponibilizar las soluciones ya este año. Y lo que se relativo a 5G, tenemos ahí varias cosas, ¿no? Entonces, tenemos un sistema que ya hemos mostrado en julio junto con operadoras asiáticas, y tenemos ahí en el stand un sistema
ya como que un piloto, no un piloto porque las especificaciones siguen aún en discusión. Okay. No están, sí, no hay un estándar todavía. No está cerrada. Pero tenemos ahí, mostramos con 5 gigabits por segundo, ¿no? Tenemos ahí la demostración con un radio, irradiando y también con UI, ¿no? Que es, hoy en día es un poco grande, pero solamente para mostrar para demostraciones. la capability. Y tenemos también algunos use cases que se puede utilizar para 5G, ¿no? Entonces tenemos ahí una excavadora, no sé cómo. ¿Una excavadora? Una Excavadora, Sí. escalera. sí, una excavadora, ¿no? Que se puede manejar remotamente. De hecho, eso lo he visto en vuestro estudio en Ericsson, me parece que hay Sí, una pero demostración. tenemos aquí. ¿Lo habéis traído aquí? Sí, y tenemos la excavadora, precisamente está afuera, y tenemos una. Ah, una real. Sí, real Ok. aquí en Barcelona, y una otra en Suecia, al norte de Suecia. Entonces, esto es claramente un use case, ¿no? Que se podrá utilizar con 5G. Y, por ejemplo, en algunas minas ahí en Latinoamérica, ¿no? En Chile se podría utilizar eso. En Japón, por ejemplo, cuando tuvimos ahí el tsunami, ¿no? Se podría también utilizar, no poniendo en riesgo a las la personas. vida de las personas. Entonces, eso es una cosa. Otra cosa, un otro use case es, por ejemplo, que tenemos ahí también en nuestro stand, una línea férrea, ¿no? ¿Se dice? Sí. Sí, que se puede todo automatizado de una forma más eficiente posible, ¿no? Con todas las señalizaciones y todo de las cargas, entonces se encuentra la mejor ruta, ¿no? Para entregar aquello y todo integrado. Entonces la red 5G no es solamente, no estamos Velocidad, diciendo solamente de velocidad, de latencia, pero la idea es que sea una red flexible, ¿no? Segura, ¿qué más? Que sea de bajo costo, que atienda varias aplicaciones, ¿no? Que necesita sí de mucha calidad de servicio, pero hay aplicaciones que no se necesita tanto, ¿no? Entonces es una red para atender todas estas necesidades dentro de este concepto de network society. Estupendo. Elizabeth, tú has mencionado antes una cosa también que me interesa mucho, es el tema del C-RAN o del Virtualized RAN, que me has dicho que lo estabais mostrando en... Sí, no sé, luego también si quieres comentamos contigo, Margaret. Este año estuve yo en una conferencia de C-RAN, no de Virtualized RAN, sino más de C-RAN, y todo iba alrededor de tener fibra. O sea, si no había fibra, todo lo que era virtualizar el RAN se complicaba, por un tema de la transmisión entre las radioheads y los BBUs, las baseband units. ¿Cómo veis esto en América Latina? O sea, esto del C-RAN es una cosa para mercados muy maduros, quizás asiáticos, o lo veis como algo que en algunos escenarios muy concretos, quizá en un estadio de fútbol o en algunas ubicaciones muy particulares, pueda llegar también a Latinoamérica? No, es correcto que el gran desafío es cómo trabajar con esa disponibilidad de fibra para conectar las BBUs, los hoteles de BBUs contra las RRH y justamente si no tenemos el transporte. Entonces, claro, dentro de Bell Labs se están trabajando porque justamente se entiende que ese es un desafío. Tal como lo dices, ya hay escenarios donde nosotros hemos probado esa solución, donde la BBU, hay un hotel de BBUs que están conectadas y tenemos las RRH en estadios o en metros en Nueva York. Hemos hecho ya numerosas pruebas de ese estilo, pero definitivamente es algo donde la industria tiene que seguir trabajando porque es uno de los conceptos que adicionalmente se van a utilizar de cara a la quinta generación. En la quinta generación necesitamos redes más distribuidas, pero tratando de tener redes que sean flexibles, que yo pueda tener disponibilidad de la capacidad en el momento donde yo lo necesite y en la aplicación que yo la necesite, porque justamente cuál va a ser la belleza de la quinta generación, que yo sea capaz de dar servicios a aplicaciones que requieren pequeños paquetes de datos y de pronto no tanta señalización y al mismo tiempo convivir con los usuarios que quieren hacer un uso intensivo de datos. Claro. Entonces es como combinar esas dos necesidades que hay en la industria, en las redes y para los usuarios, de tal forma que la red se adapte al usuario y no sea el usuario que tenga que usar cierta aplicación dependiendo de la cobertura que tiene en cierto espacio. Volviendo al tema del C-RAN, y como tú lo mencionabas, claro, estamos intentando llevar las BBUs a un hotel, digamos, centralizarlo para poder hacer un pooling de los recursos,
y flexibilizar este uso de la red, pero a la vez también oímos gente que habla que hay inteligencia que hay que llevarla lo más hacia afuera de la red. Claro, ¿cómo casamos estos dos conceptos en la 5G? O sea, ¿qué llevamos acerca del usuario? ¿Qué dejamos más centralizado? Porque para ciertas aplicaciones centralizar, si no hay una latencia muy buena, va a haber problemas. Si lo llevamos todo a los bordes es más caro, tenemos que distribuirlo todo, es más complicado. ¿Cómo casamos estos dos conceptos? ¿Tenéis alguna idea de cómo se va a conjugar esto? Sí, lo que pasa es que, por ejemplo, cuando hablamos de la BBU y cuando la centralizamos, hay ciertas funcionalidades que a nivel de radio se benefician de esa centralización, que aunque pareciera un contrasentido, realmente como mejoran. tienes que hacer comunicaciones entre dos radios, el hecho de que tengas las BBUs en el mismo sitio facilita y disponibiliza eso. Sí, exactamente, de cómo. Entonces tenemos los enlaces SRIO donde podemos conectar las BBUs y justamente beneficiar este tipo de funcionalidades. Evidentemente, cuando hablamos de llevar más cerca algunos elementos al usuario, ahí es donde vienen las SMOLCs. Okay. Entonces ahí donde ves que es la parte de radio propiamente, donde si tú ves en nuestro stand, nosotros mostramos la SMOLCel que tiene la BBU integrada, pero en el futuro, justamente pensando en la 5ª generación, podemos bypassear esa BBU y conectarnos directamente a la BBU centralizada, pensando en llevar el radio, esa capa 1 del radio, más cerca del usuario, donde está la capacidad, donde está el consumo de datos, o inclusive para comunicaciones de máquina a máquina, porque recordemos que también el reto de la 5ª generación es que vamos a tener probablemente más máquinas o más cosas utilizando la internet que usuarios propiamente dicho, con comportamientos diferentes. ¿Cuál es vuestra visión del RAN centralizado o virtualizado? Y sobre todo una cosa que decía Elizabeth, el tema de la capacidad de capa 1, que se habla en un momento dado incluso de no ponerla en esta virtualización y empezar con capa 2 y capa 3, de forma que esto permita quizá usar enlaces microondas y no fibra. Bueno, te dejo que te lo expliques tú, no sé cuál es la visión de Ericsson con respecto a... Bueno, esta centralización de C-RAN también es un modelo de BTS que nosotros es muy similar y con fibra precisamente. En 5G lo que vemos también que tenemos ahí en nuestro stand es la posibilidad de haber comunicación entre UIs, ¿no? Entonces eso también va a descargar la red de la macro para hacia el core. Sí, ¿no? Entonces, esta posibilidad también que es algo totalmente... Esto ahorraría costos de backhaul, ¿no? Por ejemplo. Sí, ¿verdad? Entonces eso es una novedad y cada vez más con machine type of communications, ¿no? Nosotros vamos a ver. Y la idea es esa, entonces, para, como tú comentaste, ¿no? De cómo vamos a tratar cosas que deberían ser centralizadas y cómo casar eso, ¿no? Sí. Casar eso con la distribuida. Va a depender mucho de las aplicaciones, ¿no? Y por eso es que el reto es tener una red totalmente flexible para manejar esas necesidades. Estupendo. Bueno, para finalizar, vamos a intentar llegar, no ir tan a 5G, sino a los próximos releases. Una de las cosas que se habla es lo del LTE Unlicensed, en el próximo release de LTE. ¿Cuándo creéis vosotros que vamos a poder ver verdaderamente una implementación de LTE Unlicensed a nivel global, pero ya de una forma comercial y estandarizada y correcta? Sí. Nosotros estamos apuntando para verlo incluso en nuestros productos en el primer trimestre del próximo año, y no tanto por un problema de la tecnología, sino por un problema de los estándares y la regulación. Okay. Exactamente. Todavía, ¿el dispositivo juega un papel o no? El dispositivo no debería, bueno, por supuesto tienen que soportar esas bandas, pero no es el papel más relevante. El papel más relevante lo juegan los cuerpos de estandarización, de cómo vamos a convivir con bandas que no están licenciadas y que no están supuestas para usarse en LTE y que además convivan de forma sana con Wi-Fi. Hay gente que dice que no pueden. No, sí se puede. ¿Sí se puede? Nosotros estamos haciendo estudios importantes. Porque yo he visto estudios por ahí que dicen que no pueden ser buenos vecinos. Buenos ¿Estáis convencidos? Sí. Bueno. Nosotros también. Y como comenté, para nosotros vamos a disponibilizar aún este año. Este año, Bueno, esperaremos entonces las noticias por parte de los dos. De las dos empresas me refiero. Por supuesto. Directamente. De nosotros también. También. Bueno, Elizabeth, Margaret, muchas gracias por haber venido hoy aquí y bueno, que tengáis un buen show. Muchas gracias, Rafael, por el tiempo. Sí.